cada vez que nosotros adquirimos un producto, llámese un mueble, llámese un electrodoméstico, cualquier producto, absolutamente todos tienen un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones nos guía para darle un uso óptimo a ese electrodoméstico o para saber cómo se arma un mueble, ¿sí? Y cómo lo debemos hacer. Muchas veces nosotros omitimos el leer el instructivo por pereza leer, y en otras ocasiones porque creemos que todo no lo sabemos, y entonces ese mueble queda mal armado, nos sobran piezas, ¿sí? Y cuando vamos nosotros entonces a mirar el manual, pues nos damos cuenta de que realmente esas piecitas que sobraron no son repuestos. Esas piecitas tenían que venir en X o Y lugar para que el mueble haya quedado bien armado. Todo lo que nosotros compramos entonces, todo lo que adquirimos trae un manual. Con el ser humano, pues lamentablemente, pues no sucede lo mismo. Un bebé no nace y no tiene un manual pegado a la espalda, ¿sí? Un instructivo de cómo funciona este bebé, por ejemplo. Pero, a pesar de que no venimos con un manual pegado a la espalda, sí tenemos un manual que Dios nos ha entregado a nosotros. Y ese manual es la Biblia. La Biblia simplemente quiere decir el libro. Y ese es el mensaje, ese es el decálogo, por decirlo así, cuando hablamos de los 10 mandamientos, de normas, de ordenanzas que Dios nos da para que al leerlas sepamos cómo el ser humano debe funcionar de la manera más correcta, Algunos no lo leen por pereza leer y otros porque creen que no lo necesitan, ¿sí? Porque creen que se las saben todas y con su propia sabiduría, al igual que hicieron con el mueble, van a poder vivir su vida o la vida de cualquier otra persona, poderla vivir así, sin más ni más, sabiendo que van a sobrar piezas y sabiendo que su vida va a quedar chueca como una mesa que se armó sin tener en cuenta ese manual. Entonces, existe un libro, existe un pasaje en las Escrituras que a mí me llama mucho la atención, me ha gustado mucho, y es Josué 1:9, que dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es un mandamiento, y es un mandamiento con promesa. Que no está dentro de los 10 mandamientos es otra cosa, pero es un mandamiento, es una ordenanza. Hay muchísimos más mandamientos dentro de la Escritura de los que comúnmente conocemos nosotros como los 10 mandamientos. De hecho, me agrada mucho la palabra que se usa, ordenanzas. Muchos hablan de las ordenanzas, ¿sí? Y me gusta esa palabra porque esa palabra nos indica que si seguimos ese instructivo vamos a tener una vida ordenada. Si miramos el decálogo, los 10 mandamientos, podemos ver que una persona que siga ese decálogo va a tener una vida ordenada, ¿sí? Y eso así no sean cristianos, y por favor no me malinterpreten, pero si una persona no sea cristiana y sigue ese decálogo, va a tener una vida totalmente ordenada. Es una persona que no miente, que no roba, que no le hace daño al prójimo. Es una persona que honra a sus padres, ¿sí? Es una persona que no desea los bienes ajenos, ni siquiera la mujer ni el hombre ajeno. Entonces es una persona que va a tener una vida totalmente ordenada. Entonces Dios nos ha dejado esta ordenanza. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, es decir, tengámoslo siempre en cuenta, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, debe ser el libro de libros. No está diciendo que no leamos ningún otro libro, pero que ese libro debe ser nuestra guía, ¿sí? Es a través de ese libro que nosotros podemos caminar y conocerlo a él. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es a través de las Escrituras, es a través de la Biblia que nosotros podemos conocer a Dios. Hay que tener en cuenta una cosa, y debemos aprender a leerla e interpretarla de manera adecuada. Debemos ser objetivos y no subjetivos, es decir, no podemos hacerle decir al texto lo que nosotros queramos. Tenemos que dejar que la Biblia nos hable a nosotros y no nosotros hablarle a la Biblia. La Biblia es el mensaje de Dios y debemos
aprender a interpretarla. Para ello existen unas normas de interpretación que se llama hermenéutica. Cualquier texto escrito tiene esa norma. Y si seguimos bien las pautas, obviamente acompañadas de oración, pues vamos a lograr tener una buena hermenéutica, es decir, una buena interpretación de las escrituras. Sí, es importante entonces, en ese sentido, el podernos congregar, el podernos reunir con hermanos que nos permitan crecer, para que todos crezcamos juntos y con la ayuda del Espíritu Santo, pues obviamente entender la Escritura. Uno de los consejos más grandes que hay cuando nos acercamos a la Escritura es orar antes de. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces necesitamos que Dios, cuando abrimos la Biblia, que Él nos hable a nosotros. La Biblia es un espejo que nos muestra a nosotros nuestros errores. La Biblia nos muestra a nosotros la condición verdadera que tiene la humanidad, el ser humano delante de Dios. La Biblia nos habla cuál es el propósito de Dios para nosotros, para la humanidad. Nos habla de una redención en Cristo Jesús y nos habla de un futuro grandioso que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, tengamos cuidado de hacer una buena interpretación. Acudamos a las fuentes que nos pueden ayudar a nosotros a guiarnos con la ayuda del Espíritu Santo a entender este libro. Mire el texto de Josué, que tiene la promesa que si nosotros la escudriñamos de día y de noche y hacemos lo que en ella está escrito, vamos a hacer que nuestro camino sea prosperado y que todo nos vaya bien, porque la Biblia lo que hace es ordenar nuestra vida y nos ayuda a, cuando la usamos de manera correcta, a poder implementar y tener una vida como realmente debería ser, como Dios quiere que nosotros la tengamos. Entonces, esta es la invitación para que a diario estemos estudiándola, meditando en ella. Busquemos personas, comunidades cristianas que usen la Biblia de manera adecuada, que la estudien de manera correcta, que se guíen por la sana doctrina. Guiémonos y estemos al lado de personas que tengan el conocimiento adecuado para que nos enseñen a nosotros, porque no nos las sabemos todas, porque necesitamos guías, porque necesitamos ayuda, sí, para poder hacer una interpretación correcta de las Escrituras. Un abrazo y bendiciones.